Bueno, pues como teníamos previstos, vamos a hablar de la protección social en Francia. Así que Mel Peralta, que pertenece a la Consejería de Empleo y Seguridad Social, ha venido para darnos, para ayudarnos en este tema tan técnico. A ver, os voy a hacer una introducción muy breve y luego pasaremos a preguntas y respuestas, porque, bueno, como hemos visto antes, que ya el tema lo comenzamos a dominar. Pues nada, la seguridad social en Francia hay varios, vamos a decir, varios capítulos. Está todo lo que es jubilación, invalidez y viudedad y prestaciones familiares, las alocaciones familiares. Y luego la sanidad. Yo lo que os propongo es que nos vamos a concentrar sobre todo en sanidad, porque jubilación, invalidez y enfermedad, vamos a pensar que no es el momento. Entonces, la asistencia sanitaria en Francia es muy distinta a la asistencia sanitaria en España. En España tenéis un médico de familia al que vais con la tarjeta de seguridad social, desde que nacéis tenéis un numerito y no hay ningún problema. Aquí tienes que haber trabajado para tener la carte vitale, sobre todo para los extranjeros que llegan aquí. A los franceses es otro tema, la pueden tener incluso siendo estudiantes. Entonces, ¿quién da la carte vitale? La da la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Y hay que hacerle una petición, y para esa petición tienes que demostrar que has cotizado, o sea, que has trabajado. No son muchas horas, son unas 60 horas en un mes, o 120 al trimestre, o 400 en el año. ¿Es bien eso? Sí. Entonces, si has trabajado 60 horas en el mismo mes, ya tienes derecho a pedirla. Antes te pedían 3 nóminas, ahora te piden solo una. Pero bueno, todo depende de con qué organismo el funcionario de turno. Entonces, bueno, se hace una petición, te dan un número provisional rápidamente, en 15 días, un mes, sueles tener el número provisional. Si no lo has tenido, llamas y ves si han recibido los papeles, porque los papeles los tiene que hacer la empresa que te contrata. Esa es la teoría. Hacen una declaración unique d'embauche, que se llama, que es un papel que se hace por informática a la Seguridad Social y a la retraite, a la Caisse de Alocación Familiar, a la Medicina del Trabajo, a todos los organismos oficiales, por eso ya se llama declaración unique d'embauche. Se les hace una teledeclaración diciendo que has empezado a trabajar tal día, y que tienes un CDI, un contrato de duración indeterminado, o que tienes un CDD, o que estás en trabajo temporal. Pero tienen que declarar que estás trabajando. Con esa declaración, que es como dar de alta, teóricamente, si no han puesto número de seguridad social, se va a crear vuestra petición de número de seguridad social. Y tienen que rellenar un papel complementario también. En muchos servicios de recursos humanos no lo hacen automáticamente. Entonces, tenéis que recuperar ese papel que se llama Declaración Unique d'Embauche y guardarlo, porque os lo van a poder volver a pedir. Si habéis cambiado de empresa, etcétera, es difícil volver a recuperarlo. O sea que cuando encontréis un trabajo, pedir la Declaración Unique d'Embauche. Es un papelito. Sí, la DAP, ¿cómo se llama? DPA. Sí, bueno, tiene unas siglas. DUE. Declaración Unique d'Embauche. Sí. Sí. Eso, una hoja de papel es una parte, en la parte inferior de la hoja de papel que pone para el nuevo empleado. Esa hojita la recortáis y os la guardáis porque seguramente os la piden. Verificáis al cabo de un mes si han hecho la declaración a la Seguridad Social o no, y si no lo han hecho, la hacéis vosotros con vuestra acta de nacimiento, etcétera. Pero normalmente os van a llegar a casa unos papeles diciendo: vuestro nuevo empresario nos ha comunicado que estáis trabajando, no tienes número de seguridad social, este es un número provisional, mándanos todos estos papeles para que te hagamos un número definitivo. Es eso, ¿no? Sí. Y os van a dar un número definitivo que normalmente empieza para los chicos por 1, para las chicas por 2, el año de nacimiento, 99 porque sois extranjeros, y una serie de números. Y ese es vuestro número de seguridad social. O sea que para los chicos será 1, 78 o 85 el año de nacimiento, y para las chicas será 2 y vuestro año de nacimiento. Ese es vuestro número definitivo para la seguridad social y lo guardaréis para siempre.
Y es muy importante para todo, porque todas las declaraciones sociales, vuestros impuestos, vuestras cotizaciones para la jubilación, todo eso va a estar basado en ese número de seguridad social. Sí. Y además lo necesitáis rellenar para los formularios médicos. Sobre todo, si ahora vais al médico y ya estáis trabajando y todavía no tenéis el número definitivo, no pasa nada. Guardáis los papeles porque los podéis enviar hasta 18 meses después, yo creo. Sí, sí, y cuenta desde el primer momento, que estáis, los gastos serán devueltos desde el primer momento en que estáis trabajando. Sí. Así porque que el proceso es muy largo. Exactamente. Hasta tener la tarjeta definitiva puede pasar un año, año y medio, a veces. Entonces, guardar los papeles porque sí, no, es muy largo y muy complicado y pierden los papeles. Sí, la administración es aquí. Bueno, sí, habéis tenido ya contacto. Yo tuve suerte para lo que he escuchado, porque al final en unos meses no perdieron nada, me llegó la carta por correo. Le pudieron leer todos los sellos, no estaba sí, todo. No tuve problema, pero lo que sí es que me he dado cuenta que la gente que te contrata no tiene ni idea. Te pregunta a ti, pero ¿dónde está tu número de la seguridad social? Pero no tengo, o sea, tenéis que hacerlo vosotros. Claro, mucha gente que viene a nosotros que para cuando empiezan a trabajar o registrarse en la oficina de empleo, que tampoco tienes número de la seguridad social porque el español aquí no cuenta para nada. Pero claro, no tienes un número de la seguridad de afiliación mientras no hayas trabajado. Claro, y eso yo intentaba explicar y durante sí, es los primeros complicado. meses me llamaban todo el rato, pero pregunta, porque eso no puede ser. Y al final ya, pues no se lo descubrirían y dejaron de llamarme y dije, arreglaros vosotros que yo no puedo hacer. Pero la propia empresa, o sea, los recursos sí, humanos de la empresa. Todo el rato me llamaba para decirme. No, pero sí es habitual. Sí. Y desgraciadamente. Seguridad social cuando ustedes estoy trabajando, o sea que eso lo tenéis que hacer vosotros, no era como. Sí, es complicado. Pero yo les di, porque al principio cuando llegué si me apunté a Polo Emploi, entonces yo les daba el número, no sé qué tenía en Polo Emploi, que te pueden dar un número provisional. Sí, entonces ellos decían, pero este número que yo no sé, es lo único. Claro, que pero tengo. no es el número para efectuar las cotizaciones y para que figure la nómina. Claro, no es. ¿Ese número provisional para qué te sirve? Pues en teoría sí, pero bueno, hasta que no tengas, pero el número provisional que te dan en Pôle Emploi realmente no sirve para nada. El número provisional sí, el número una vez que ya se ha presentado toda la documentación para la afiliación inicial, da los mismos derechos al número definitivo, porque el proceso es muy largo. Si hay necesidad de ir al médico tal, con ese número se puede acudir y solicitar el reembolso de los gastos, igual que si tienes el número definitivo. Porque claro, si aquí es un proceso de un año, en ese año pueden pasar muchas cosas, claro. No es como en España, que sí que realmente tienes la afiliación antes de empezar, porque es previa, la afiliación, el alta tiene que ser previa a empezar a trabajar, y te dan tu tarjeta sanitaria a más tardar en una semana. Y estás cubierto desde el principio sin ningún tipo de problema ni de duda. Aquí pues se plantean más dudas porque el proceso es mucho más complicado. Simplemente las otras diferencias que podemos tener es el médico de cabecera, que es un médecin traitant, que lo tienes que elegir tú. Vosotros tenéis que elegir cada uno vuestro médico. Y ese médico es el que os va a desviar hacia un especialista, salvo el oftalmólogo, el ginecólogo, que podéis tener un acceso directo, y el psiquiatra entre 16 y 25 años. Entre 16 y 25 años. Entonces, ¿Y el odontólogo? Sí, creo que... ¿El psiquiatra que es gratis? No es gratis. Aquí el médico no es gratis. Es copago siempre. Es copago siempre. Sí, pero ¿cómo? ¿Pero por qué? No, que no tienes que pasar por el médico de cabecera o, como decimos, el médico generalista para que te derive a un especialista en los casos de ginecología, psiquiatría, oftalmología y odontólogo. Pero sin embargo, si tienes que ir a un traumatólogo, por ejemplo, ahí tienes que pasar primero por tu cabecera, que te va a hacer una receta para que vayas a ir. El psicólogo también tienes que pasar por el médico de cabecera si tienes más de 25 años. Normalmente sí. Pero el psicólogo no entra dentro de la suma. No, el psiquiatra. El psiquiatra sí. El psiquiatra. Me he confundido, psiquiatra. Sí, el psiquiatra. Los gastos médicos aquí no son gratuitos, normalmente te devuelven
o sea, te devuelven hasta un 70%. Hasta un 70%. Y por eso, lo que hablábamos antes con Jonathan y Efraín, el 30% se suele cubrir con una mutua. Y todo lo que son gastos de farmacia, de lentillas, de dientes, también las mutuas complementan, se llaman mutuas complementarias, complementan estos gastos de manera bastante significativa. Entonces, si trabajas, puede haber una mutua de trabajo y si no, lo puedes pedir en el banco. Pero es muy recomendable tener una mutua porque si vas a tener una hospitalización, te cubre una gran parte de los gastos. Sí, se puede cubrir hasta el 100% de los gastos, depende la mutua porque muchas empresas tienen de por sí, por convenio, estas mutuas, y entonces, bueno, no tiene que hacer el trabajador ninguna gestión, pero otras no, entonces en ese caso sí que es de manera individual que tiene que hacer el convenio con una mutua, una aseguradora o un banco. Y depende de lo que se pague, también cubrirá hasta el 100% de los gastos sanitarios o depende la cantidad que se pague, cubrirá del 70 al 100%. Pero vamos, sí que es conveniente porque los gastos en España no sabemos porque yo creo que han empezado a mandar las hojas de lo que cuestan los actos sanitarios, porque realmente los costes son muy importantes y nosotros no lo sabemos, claro, en España. Y aquí es que hay que pagar primero, luego te lo reembolsan, pero primero hay que pagar. Luego sí que es conveniente decir que los médicos no están obligatoriamente afiliados al sistema de la Seguridad Social y entonces hay médicos convencionados y médicos no convencionados. Y entonces es importante saber que esto lo podéis consultar en la página de amelie.fr. Los médicos, según si no están convencionados, son precios libres y que no están sujetos a reembolso. O sea que ahí los gastos los corren todos, correrían de vuestra cuenta. Y los médicos convencionados pueden ser del sector 1 o del sector 2. Los del sector 1 cobran aquellas tarifas que establece la Seguridad Social y los del sector 2 son precios más altos, que también son reembolsados, pero solamente al 70% de lo que establecen las tarifas de la Seguridad Social. Entonces conviene también buscar esa información en Amelie pues, antes de acudir a un médico, porque eso también es importante, que no todos cobran las mismas tarifas y los gastos pues, son reembolsados o no. Y lo mismo en las clínicas y los hospitales. También. Cuando un hospital normalmente es público. Y una clínica es lo que se llama convencioné, o sea que si tienes una mutua y una seguridad social no vas a tener que adelantar nada de dinero, te hacen lo que se llama un tiers payant y en la farmacia también, entonces te piden la tarjeta de la mutua para guardar todos los datos la primera vez que vas a la farmacia y así no tienes que adelantar el dinero. Bueno, siempre hay una parte que sigue a tu cargo, pero te la deducen luego de las hojas. Pero la verdad es que el sistema del tiers payant, el tercero que paga, es muy interesante saber si vuestra mutua tiene tiers payant o no, porque si tiene tiers payant no tenéis que adelantar dinero en muchas situaciones. Y luego además os dicen cuáles son los centros o los médicos que cogen el tiers payant. Que cogen. Y bueno, y otra cosa, ya le dejo a Marc que le hagáis preguntas, otra cosa que también, el momento que empecéis a cotizar en el sistema francés, estáis cotizando en la Seguridad Social francesa, dependéis de la Seguridad Social francesa, olvidáis la española y cuando vais a España, teóricamente tenéis que conectaros en Amelie y pedir la tarjeta europea francesa, la tarjeta europea que depende de Amelie y de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie para ir a España. Y con esa tarjeta en verano, si vais de vacaciones, no hay ningún problema, estáis cubiertos en España. La carte vital luego en España no servirá para nada. Entonces no hay que olvidar pedir la tarjeta sanitaria europea cuando vuelves a España. Depende todo, como decíamos antes, depende también del departamento y del sitio, porque en unos departamentos van mucho más rápidos que en otros, en unas que es Primaire d'Assurance Maladie van mucho más rápidos que en otros. Sí, porque están centralizados, o sea, es que los actos iniciales se realizan en la caja correspondiente, pero luego los otros trámites administrativos están centralizados en ciertos departamentos, o sea que no se realiza todo, que ese también es otro problema, que retrasa la tramitación de los dosieres.
Bueno, claro, si estáis registrados aquí como residentes, perdéis el empadronamiento en España. Claro. El registro en el libro de matrícula consular puede ser por un año, o sea, como residente por un año de manera provisional, y si no, una vez pasado ese año, no se puede prorrogar ese año como provisional, sino que te tienes o no registrarte o registrarte ya como residente. Y entonces se pierde el empadronamiento en el municipio de origen en España. Y esa es la única vía para saber el número de migrantes que han emigrado fuera de España, de españoles porque es la única manera de poder saber las bajas que se producen en el empadronamiento en España. Mucha gente viene y como tampoco ofrece muchos beneficios el registro en el consulado, mucha gente no se empadrona, no se registra, pero es la única manera para poder contabilizar de alguna manera a aquellas personas que salen, en este caso como vosotros, para buscar trabajo a otros países. Y entonces, claro, si estáis ya como residentes, pues sí que se ha perdido el empadronamiento en España y ni votar, o sea, no se puede votar en España, ni la asistencia sanitaria, ni otros beneficios. Pues si, por ejemplo, estabais para obtener una casa de protección oficial, todos esos beneficios se pierden, que se incorporan a la vuelta a España y volver a empadronarse. Pero la seguridad social ya no es tan fácil, creo. Bueno, es que tienes que volver a encontrar un trabajo. No, el número de no, pero la asistencia sanitaria se tiene. Sí, la asistencia sanitaria, bueno, porque la ley de presupuestos del Estado del último año lo que ha establecido es que, por ejemplo, para las personas que salen de España habiendo agotado las prestaciones por desempleo o el subsidio o cualquier tipo de prestación y que salen de España, solamente tienen derecho a un certificado provisional sustitutorio por 90 días, no más, cuando antes era hasta por un año. Entonces, claro, porque exigen para la asistencia sanitaria residir en España. Pero si tú vienes aquí con el CPS por 90 días o más tiempo, al volver a España se recupera la asistencia sanitaria simplemente con empadronarse, y si no tienes ingresos o no tienes trabajo, tienes derecho a la asistencia sanitaria por límite de ingresos. Si no se ingresan más de 100.000 euros al año y no se tiene un seguro o una cobertura sanitaria, se tiene derecho, siendo español y residiendo en España, a la asistencia sanitaria. Eso sí. Y el número de afiliación en España también es para toda la vida, pero claro, no estás cotizando y no vas generando prestaciones de otro tipo, de desempleo, etcétera. Pero al volver a España la asistencia sanitaria se recupera. Entonces, mi pregunta es, si transcurridos estos 90 días, ¿qué puedo hacer yo si no tengo un trabajo aquí en Francia? Pues es complicado, porque antes también aquí se daba con mucha más facilidad la CMU, que es la asistencia sanitaria universal para las personas que no tienen recursos, pero ahora por consultas que nos vienen a la consejería ya no la dan. O sea, tú puedes tramitar el expediente, el dossier, como dicen aquí, presentarlo ante la que es Première d'Assurance Maladie, pero claro, porque los españoles, bueno, los extranjeros residentes aquí en Francia de cualquier otro país miembro de la Unión Europea, pasados los 3 meses iniciales o incluso los 6, pueden permanecer, por supuesto, residiendo en Francia siempre que justifiquen que tienen ingresos suficientes para mantenerse y que tienen la asistencia sanitaria cubierta. Entonces, claro, eso está en toda la normativa y uno puede permanecer aquí siempre que no suponga un cargo, una carga para la seguridad social. Entonces, bueno, si hay una intervención urgente o tal, siempre se puede ir a los hospitales públicos que tienen lo que se denomina la PAS, que son las permanencias de atención. Lo escribo. Sí. Escribe así. La PAS. Es que aquí lo de las siglas les encanta. Ah, sí, es que son todos siglas. Esto es... que son las permanencias de atención en los hospitales públicos en casos de urgencia. Y luego también hay como Médicos del Mundo o tal que también atienden.
Pero claro, por parte de España, en tu caso, pues bueno, que es 90 días por año natural. O sea, que si en el año siguiente estás en la misma situación, se puede emitir otro certificado por 90 días. Sí, sí. Pero en este año natural no se puede emitir por más tiempo. Si fuera, yo qué sé, digamos algo no muy urgente, no sé, una gripe o alguna cosa así, transcurrir esos 90 días, yo iría, digamos, a un médico de cabecera, tendría que pagar la consulta. Sí, tienes que pagar la consulta. Y luego, en todo caso, o sea, ¿sería posible a lo mejor reclamar algo a España en un futuro o algo así? Pues no creo, porque no estás cubierto en ese momento por la Seguridad Social española. Claro, todos los gastos que se generen en estos 3 meses, sí. Claro, porque si no te pueden hacer el reembolso aquí porque no tienes cuenta bancaria o porque, bueno, no estás, porque los trámites también son largos, tienes que quedarte con todas las hojas de gasto, con todos los documentos que justifiquen los gastos y los tienes que presentar en la Dirección Provincial del INS de la provincia de residencia en España, en el Servicio de Relaciones Internacionales, para que te hagan el reembolso. Porque muchas veces, claro, normalmente estos documentos son para personas no que vienen a trabajar, sino que, bueno, la tarjeta sanitaria europea, por ejemplo, gente que se desplaza por motivos de viajes o de estudios, turismo. Entonces, claro, aquí no tienen cuenta bancaria y tal. Lo normal se hace la devolución o ese reembolso en España. Ya para gente que viene a buscar trabajo y tal, claro, normalmente se suele tener una cuenta bancaria aquí y el reembolso lo pueden hacer aquí. Pero pasados los 90 días es complicado. Claro, es complicado porque no estás cubierto por la Seguridad Social española. Lamentablemente es así. No sé si cambiará, porque hay muchas críticas sobre esta medida, claro, pero de momento es así. La tarjeta sanitaria es que no tiene como misión el que la gente se desplace para buscar trabajo a otro país. Entonces, claro, o si tú estás en situación en España trabajando, o eres beneficiario de una persona que está en situación de alta, o eres pensionista, que cobras una pensión, etcétera, o tienes un convenio especial con la Seguridad Social, entonces sí puedes pedirla porque es para un desplazamiento temporal. Quien no puede pedirla solicita un CPS, un certificado provisional sustitutorio. Por ejemplo, las personas que exportan las prestaciones por desempleo, que se puede exportar en principio 3 meses, prorrogable a otros 6. Estas personas solamente pueden viajar con un CPS por el tiempo que dura esa exportación del desempleo. Entonces, a esas personas, aunque están cotizando y en una situación regularizada, tampoco se les emite una tarjeta sanitaria europea. Entonces, porque necesitan justificar esa situación de desempleo, etcétera. Y claro, solamente se emite tarjeta sanitaria a aquellas personas que están en una situación regularizada y cotizando a la Seguridad Social o ser pensionista o un convenio especial. Por ejemplo, el CPS también se emite, aparte de las personas que exportan las prestaciones por desempleo, aquellas personas que tienen un contrato temporal de hasta 2 años, tampoco se les emite tarjeta sanitaria europea, sino CPS por el periodo de desplazamiento. Y en general aquellas personas a los que perciben la renta activa de inserción, o sea, está más limitado. ¿Los estudiantes Erasmus también? Bueno, sí, a los estudiantes Erasmus, la tarjeta sanitaria europea durante el tiempo que dure el curso lectivo que van a hacer aquí en Francia, porque aparte ellos son beneficiarios, en la mayor, claro, beneficiarios de uno de sus progenitores, claro. Si son mayores de 26. O bueno, si son mayores de 26, claro. Pero para esos casos sí que se emite durante todo el tiempo que dure el desplazamiento para efectuar los estudios. En ese caso sí. En principio sí, y si no, se regula. Porque hay algún... No, para los estudios sí. Alguna beca que dura más de un año. No, por el tiempo. El tiempo, porque lo tienes que justificar, claro. O sea que... Y el problema es si luego, por ejemplo, a gente que se viene de Erasmus y luego se queda estudiando aquí. Pero eso ya es otra historia. No, pero al quedarse estudiando aquí...
claro, o te tienes que hacer el seguro de estudiante, ¿no? Pero el seguro de estudiante lo pueden hacer fácilmente, eso es lo que... Sí, no hay ningún problema. Hasta los 28 años. Hasta los 28 Hasta los 28 años tienes que pagar y no es una cuantía no es muy importante, no es muy razonable. Anual, no es muy... Pero claro, para estar cubierto. La carte vital, de todas maneras, tiene una duración de 4 años, ¿no? ¿Se renueva cada año? Los derechos se pueden prolongar, pero incluso si estás en paro, la carte vital te cubre durante todo tu paro, incluso un año después. Por eso que si tú has estado trabajando... hay que ver el caso preciso, pero tú no... Una vez que lo difícil es... Exactamente, lo difícil es obtener la carte vital. Una vez que ya lo tienes, ya estás... Yo creo que ¿no? Es año y medio, me parece, después de que dejas de trabajar, de tener... Mientras tengas derecho a paro. En el momento que no tienes derecho a paro es un año después de dejar de tener derecho a paro. Entonces, pero en ese momento igual eres estudiante y tienes derecho incluso a la CMU, si te descuidas. Después de dejar... se puede tramitar. Pero una vez que ya tienes la capital... Claro, porque en este caso ya has cotizado y has estado regularizada en Francia. Hay una página muy buena que se llama Service Public. Porque la verdad es que es estupenda. Hay de todo esta. Service-public. Esta es la dirección, ahí tienes la información. Sí, está toda pero mira, eso yo creo que lo tengo por aquí, si quieres te lo doy. La mutua, aunque sea con tu trabajo, tienes una cosa que se llama la portabilité de droit, que es que en todo lo que son la droit mutuel y prévoyance, las dos cosas. La prévoyance es en caso de accidente o de enfermedad muy grave o fallecimiento. Entonces tú puedes llevarte tus derechos durante 9 meses al mismo tarifa que tenías con tu empresa, y se llama la portabilité de droit. Es una cosa bastante reciente, Entonces lo que puedes negociar, y suele ser, porque el problema es que esa mutua una parte la paga la empresa, más es una cosa que las empresas no la hacen automáticamente porque no les interesa. Entonces tú pides la portabilité de droit, y como hay una parte que es la empresa la que lo paga, tiene que en la última nómina de repente te encuentras, si quieres hacer la portabilité de droit, pero que suele ser interesante, tienes que pagar de golpe los 9 meses de la mutua para que te cubra y para que la empresa pague de golpe los 9 meses. Lo tienes que imputar en la última nómina, porque si no es un poco complicado porque ya no tienes nómina. Y eso se hace con una petición que tienes que hacer a la mutua. A la empresa. La empresa rellena un papel con la mutua y lo firma. Se llama la portabilité de droit. ¿Quieres que te lo escriba? O sea, porque una cosa son las prestaciones por desempleo, se generan al cabo de 4 meses, que acaba de firmar, pero las prestaciones para dar derecho a la seguridad social hemos visto que eran mucho más cortas, por eso tú tenías 60 horas. Entonces, si estás en el paro, yo creo, lo vamos a verificar, pero yo creo que es un año desde que empiezas dejas de cobrar el paro. Tú nunca has cobrado el paro, por lo cual yo diría que desde que dejas de trabajar tienes derecho a estar cubierta un año. Pero habría que mirar el número de horas y si no es interesante pedirle a CMU, como decía Mar. Claro, la básica. La básica, porque vas a dejar de tener derecho a la capital. ¿Qué es eso? La básica... La CMU básica pues da derecho a aquellas personas que no tienen ingresos, porque tú tenías la CMU complementaria porque ya estabas cubierta por otro título, la asistencia sanitaria, porque estabas en trámite con la carte vital. Entonces eso complementa para que sean devueltos los gastos al 100%, la CMU complementaria, pero se puede pedir la CMU básica, que se da a aquellas personas que, como tú ya has cotizado y estás en situación de que te la puedan dar. No, no a aquellos que vienen aquí y no han cotizado ni trabajado nunca. Entonces, claro, ya tienes una residencia aquí de más de 6 meses, ¿sí? Sí, un año y, casi 2 años. Pues en ese caso se puede solicitar. Sí, porque has contribuido, has cotizado, has obtenido tu carte vital y se puede pedir. ¿Qué diferencia habría entre CMU base y la ayuda médica del Estado? Es que la ayuda médica del Estado es para ciudadanos de terceros países que no pertenezcan a la Unión Europea. Claro, la CMU es para aquellos ciudadanos franceses o ciudadanos pertenecientes a algún país del espacio económico europeo. Y la ayuda médica del Estado es para ciudadanos que son de otras nacionalidades.
fuera de la Unión Europea. Y no sé si vosotros habéis tenido ese caso. Yo he tenido el caso de gente que tenga doble nacionalidad y les es más fácil pedir los papeles por la tercera nacionalidad que por la española. Sí, porque claro, porque está más rápidamente, necesitan justificar menos cosas, menos documentación, sí. Pero bueno, en este caso no tenemos otra nacionalidad, ¿no? Pero bueno, claro, aquí también eso pues depende luego de la que es primera, donde la solicites y bueno, pero sí que es cierto que claro, está viniendo mucha gente de España y de otros países, que aunque no es una emigración masiva, pero sí que es constante. Claro, no es que sea una emigración de españoles masiva, pero sí que es constante a partir de 2007 y sobre todo a partir de 2011, mucho más. Y en principio venía gente de edades comprendidas entre los 24 y 35 años y ahora también viene gente más mayor con cargas familiares porque la situación en España es más complicada y eso sí que se está notando últimamente, que viene gente más mayor con cargas familiares y sí que es cierto, sí. Que no es masiva, pero sí constante y yo creo que no ha acabado, claro. Entonces, los estados a los que se acude pues también ponen cortapisas a conceder todos los derechos sociales que hace unos años no había ningún problema. Entonces, pues eso es así. Es así y lo estamos viendo, claro. Porque nosotros en la consejería, que estamos para facilitar información sociolaboral, vemos que hay dos partes muy diferenciadas de gente que viene a consultarnos. En primer lugar, gente mayor, gente que vale, muy bien. Gente que vino en la primera ola de inmigración en los años 60, que ya están que tienen años suficientes para estar jubilados y que pues, nos plantean consultas sobre pensiones de jubilación, retorno a España, documentación para tramitar, eso por un lado. Y luego vemos que la otra parte son esta nueva ola, como bien se llama, ¿no?, la página web que tiene la FACEP, esta nueva ola de inmigración, que son gente joven que viene a buscar trabajo y demás. Entonces, las principales consultas son, desde luego, relativas a asistencia sanitaria, petición de vidas laborales, solicitud de formularios, porque aquí piden todo tipo de formulario pues, para cualquier cosa. Entonces, información sobre los trámites para la afiliación a la Seguridad Social, porque la gente se descoloca, como decíais, claro, porque es que en España es todo previo y aquí es que me dicen que me piden mi número de afiliación a la Seguridad Social. Claro, no lo puedo tener, gente que no ha trabajado aquí nunca. Y parece ser que es que, desde luego, las empresas o no los que llevan los recursos humanos... Si te lo pides y que te lo tramitan, pero tienes que tú... Sí. Que ellos te lo mañana y presentarlo tú. Pero por eso que es como una lucha, ¿no? A ver, yo que he trabajado en empresa, no es por defender, pero si imagináis que para los particulares es difícil, la administración, para la gente que trabaja en las empresas, es su trabajo, pero es que es muy no es porque seas una empresa que va a ser más fácil. Para ti también rellenar el papel, enviarlo... Pero es que es el trabajo de la empresa. Sí. Claro. Por supuesto es el trabajo de la empresa, pero quiero decir que está bien que conozcáis cuáles son los papeles, porque muchos no lo saben. Ya, claro. Sobre todo si la empresa es pequeña, etc. Es que además no lo tienes que pedir tú, lo tienen que pedir ellos. Claro, a tramitarlo. Sí, eso es cuanto antes. Porque obviamente si lo hace la empresa claro, pero por eso es que en España si trabajas a tiempo parcial 20 horas ya estás afiliado y en alta. Entonces sí que es una visión muy distinta, que a mí me ha sorprendido. Yo llevo aquí también pocos meses y alucino que me dicen que hay gente que ha tardado año y medio en tramitar la carta. Tomás, aunque la manden ellos... No, pero eso pasa peor, por ejemplo, a los jubilados que residen en España y les cortan la pensión porque ellos mandan su fe de vida y sus documentos del banco y aquí se pierde o no llega y les cortan la pensión. Entonces eso es una de nuestras principales funciones.
porque es que les cortan el pago de la pensión. ¿Por qué no es? Porque se pierde, porque ellos claro que han mandado la fe de vida, que saben que están... Sí, aquí todo se pierde, dice, pero si la he mandado, mandé todo, se pierde todo y la tienen que mandar. Yo no sé, aquí han estado reestructurando todas las cajas, ¿no? Sí, pero para el Polo Emploi es el mismo problema, para la CAF pero, es el mismo problema. ¿Pero es falta de personal o qué es? ¿O porque no lo sé, vamos? No, aquí los controles sí que son más estrictos que en España. Incluso con las bajas médicas que te ponen el horario, el que puedes salir. Exactamente. Cuando tenéis una baja, bueno, eso si queréis lo veremos en otro curso, pero vamos a ver si queréis todo lo que es congé payé, maladie, cuáles son vuestros derechos de vacaciones, de enfermedad. Claro, es que es muy extenso el tema todo. Eso si queréis lo miramos en legislación social. Sí. Bueno, no vamos a entretener más a Mar, que ha tenido la amabilidad de venir a contestar. Lo que queráis. Oye, estamos en la consejería, si tenéis alguna duda, sí que os aconsejo que veáis la página web para los que estáis buscando empleo. Tenemos también una página web de empleo dentro de la página de la consejería que está muy bien, da mucha información, información previa antes de venir, información útil pues para buscar domicilio, cuentas bancarias, todo esto que estáis hablando aquí. Y da muchas páginas también para búsqueda. Nosotros no tenemos bolsa de empleo, pero sí que hay muchas páginas de empresas temporales, de páginas de web de empleo. Y sí que os recomiendo que la consultéis. Sí, el jueves lo hemos previsto. Vale. Vais a verlo. Vamos a ver un poco porque la página está verdaderamente bien. Está muy bien, por eso sí que merece la pena consultarlo. Y incluso la página de la consejería, voy a hacer más publicidad, en la parte de seguridad social tenéis todo explicado, lo de la CMU, lo del PAS. Bueno, han metido muchísimos documentos que, bueno, la verdad es que si no tenéis un poco de noción es complicado, pero... Claro, porque es que el sistema es muy distinto. Claro, en España se gestiona todo por las cotizaciones por la tesorería y todas las prestaciones a cargo del INS, y aquí son las distintas cajas, es más complicado la organización administrativa que gestiona todo lo relativo a la seguridad social. Que eso también implica, claro, porque tú sabes, en España te diriges a la dirección, al INS o a los CAIs, y ahí lo solucionas todo. Aquí todo por carta. Aquí todo por carta y en distintos organismos, claro. Todo por carta. Sí. Tampoco te puedes presentar directamente sin una cita, no. A la CAF, por ejemplo. Claro, sin una cita. No puedes llevar ahí con tus papeles. Con tus problemas, ¿no? Directamente. No. Aquí tienes que una cita. Sí. En el banco también.